Muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta mesa de trabajo. Es un honor estar aquí con tres hermanos latinoamericanos, porque eso nos denota pues que estamos participando y construyendo esto que queremos llamar la Red Iberoamericana de Defensores Universitarios. Entonces voy a darle la bienvenida a la maestra Liliana Aguiar de Zapián, a la maestra Claudia Melgar de Zambrada y a Aume, Benaldo y Marco, que nos acompañan en esta mesa de trabajo. Entonces, vamos a dar inicio en el orden en que se propone el siguiente. La maestra Liliana Aguiar de Zapión, ella es, el 1 de agosto de 2014 se hace cargo de la Defensoría de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella es profesora y licenciada en Historia, magíster en Partidos Políticos, exdecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades y directora de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano de la Universidad Nacional de Córdoba. Se ha desempeñado como profesora regular de práctica y residencia docente, seminario taller. Sus líneas de investigación giran en torno a la didáctica de las ciencias sociales desde una perspectiva histórico-política. Entre las publicaciones de su autoría se destacan Cultura Liberal, Cultura Autoritaria del Colegio Nacional Montserrat. Le damos la bienvenida y le cedemos el micrófono. Buenos días a todos. Todos y todas en Argentina están muy cargados políticamente, por eso no se usaron. Parece como que fuera solo para un poco de todas formas, lo primero que quiero hacer es darle especial agradecimiento al UNAM porque nos ha convocado a esta reunión. Esta reunión que para Córdoba es fundamental, en la medida que se lo dije ayer, que estamos muy solos en la República Argentina, muy solos en el Cono Sur en realidad. Y también, por supuesto, a la REDU, que bueno, con todo este esfuerzo de articularnos y poder compartir experiencias me parece que es fundamental. Pero además una ocasión muy especial, cumpliéndose los 30 años de la Defensoría de los Derechos Universitarios de UNAM y los 50 de la Defensoría de Canadá, me parece que toma esta asamblea un carácter de búsqueda en la memoria para proyectarse ese futuro que me parece sumamente ambicioso. Entonces, en realidad, como decía en una clase anterior, es difícil reconocerse en el currículum académico cuando uno está en estas gestiones que tienen mucho que ver con la política, ¿no? Pero desde ahí me voy a presentar yo. Digo que vengo del sur, porque me ha tocado, por pedido del doctor Sánchez Castañeda, trabajar sobre la Defensoría de Sudamérica. Y ahí, al final del mundo, estoy de dirección de Argentina. Sur del Sur, en una universidad muy antigua, como es la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene más de 400 años, y que muchos de ustedes conocerán por la fiesta del 18, la reforma universitaria del 18, que se inició en Córdoba, pero tuvo repercusión en toda Latinoamérica. Y pensando en esta reunión y pensando en los objetivos que nos mueven, me parecía que traer nuevamente la voz de aquellos muchachos en el 18 parece increíble la vigencia que sigue teniendo. Y solo para citar algunas de sus palabras, lo que se llama el manifiesto liminar, que fue un documento que ellos pidieron al calor de la lucha en aquellos días de junio del 18, empieza saludando y dice: hombres de una república libre. No hablaba de mujeres, ¿no? Pero bueno, así lo llaman. Hombres y mujeres de una república libre. Y dice: acabamos de terminar con la última cadena que nos unía a una dominación monárquica y monárquica. Córdoba se redime. Ha decidido hablar con las palabras que nombran a las cosas. Los dolores que quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos. El corazón no nos advierte. Estamos pisando una revolución, estamos viviendo una hora americana. 18, vamos a cumplir 100 años. Para mí, estas palabras me siguen retumbando, pero acá, en esta oportunidad, me parece que la hora americana
que la idea de que todavía quedan libertades por las cuales pelear nos une a los defensores que estamos justamente en esa lucha. Entonces, en nombre de aquellos muchachos, les agradezco esta participación porque me parece que es la manera de que podemos seguir luchando por aquellas libertades que nos están faltando. Ahora, cuando tuve que poner un nombre a esta ponencia, obviamente queda claro que tengo mucho más interrogantes que respuestas. Y estos interrogantes los traigo acá para la construcción colectiva. Estoy segura que no se pueden responder desde la soledad. Estoy segura que confrontando datos, hipótesis, interpretaciones, podremos juntar fuerzas para seguir mirándose el futuro de nuestras instituciones. Estos son nuestros muchachos, si ustedes lo ven en el 18, están tomando el Hospital Nacional de Clínica, con sombreros, con zapatos, con traje, con corbata. No tendrían más de 20 o 21 años, pero bueno, iniciaron esta revolución. Y esa es la frase que a mí me parece que tenemos que rescatar ahora, los poderes que quedan con las libertades que nos faltan. Pero permítanme que, más allá de los muchachos del 18, traigo otro invitado, que me parece que le da un sentido también importante a este encuentro nuestro. Muchos de ustedes lo habrán leído. Es Italo Calvino, autor de origen italiano, pero nacido en Cuba, que escribió un libro, Las ciudades invisibles, en el cual él dialoga, Marco Polo dialoga con el Can y le cuenta sus viajes imaginados a ciudades imaginadas, pero que con lenguaje metafórico nos están hablando de cosas muy importantes que nos pasan cuando los hombres y las mujeres nos reunimos en situaciones de profunda comunicación. Hoy los invito a viajar a Eufemia, se llama Eufemia, esta ciudad imaginada, que por su nombre quiere decir la bella palabra. Y yo creo que estos encuentros tienen mucho que ver con la palabra escrita, con la palabra hablada, con la palabra escuchada. Miren lo que dice Italo Calvino. A 80 millas de proa al viento maestral, el hombre llega a la ciudad de Eufemia, donde todos los mercaderes de 7 naciones se reúnen en cada solsticio y en cada equinoccio. La barca que fondea con una carga de jengibre y algodón en rama volverá a zarpar con la estila llena de pistacho y semilla de amapola, y la caravana que acaba de descargar costales de emboscadas y de pasas de uva ya alía sus empalmas para la vuelta con rollos de muselina dorada. Pero lo que impulsa a remontar ríos y atravesar desiertos para venir hasta aquí no es solo el trueque de mercancías que encuentra siempre iguales en todos los pasares, dentro y fuera del imperio de Gran Khan, desparramadas a tus pies en las mismas esteras amarillas, a los hombros de los mismos tonos espantamoscas, ofrecidas con las mismas engañosas rebajas de precio. No solo vender y comprarse bien en Eufemia, sino también porque de noche, junto a las hogueras que rodean el mercado, sentados sobre sacos o barriles, o tendidos en montones de alfombras, a cada palabra que uno dice como lobo, hermana, tesoro escondido, batalla, sarna, amante, los otros cuentan cada uno su historia, de lobo, de hermana, de tesoro, de sarna, de amante, de batalla. Y tú sabes que en el largo viaje que te espera, cuando para permanecer despierto en el balanceo del camello o del junco se empiezan a evocar todos los recuerdos propios, uno por uno, el lobo se habrá convertido en otro lobo, tu hermana en una hermana diferente, la batalla en otra batalla, al regresar de Eufemia, la ciudad donde se cambia de memoria en cada solsticio y en cada equinoccio. Me habla el corazón de esto, y estoy segura que cuando terminemos este encuentro, ya lo he vivido, mi memoria no va a ser la misma memoria. Mi lobo, aquel con el que estoy luchando, es otro lobo. Mi hermana, sea grande con todos ustedes. Entonces, este es el deseo con el que uno llega a encuentros de este tipo. Y como decía recién, cuando me encargaron este tema, no sabía absolutamente nada. Hubo que pensarlo todo y entonces lo primero que pensé, y son las razones por las cuales puse este tema, es cuáles son los interrogantes. ¿Cuáles son los interrogantes que me llevan en este caso? El primer interrogante parte de mi propia experiencia. ¿Por qué en Argentina no hay ninguna otra defensoría más que Córdoba? ¿Por qué esa defensoría que fue creada en el 97
tiene 2 gestiones y luego 10 años de vacancia, hasta la designación de mía en agosto del año pasado. O sea, la pregunta es, ¿qué condiciones de posibilidad hacen que en algunos lugares, en algunas universidades, en algunos espacios nacionales, se creen defensorías y en otros no? Y para el caso de Córdoba, ¿por qué se crea en ese momento? ¿Y por qué no se sostiene? ¿Y por qué no se expande? Preguntas que vienen de ahí, pero que ampliando la mirada sobre el continente, me parece que tiene otras respuestas que no solo las respuestas locales desde Córdoba. Entonces, lo que tuve que hacer fue primero que nada un mapeo, una búsqueda de datos cuantitativos. A ver, ¿cuántas universidades tiene cada uno de los países de Sudamérica? ¿Cuántos de esas universidades tienen defensorías o en su caso auditorías? Segundo interrogante, bueno, acá lo que estoy diciendo es que para intentar avanzar sobre esto tuve que mirar al mismo tiempo procesos regionales y después casos más institucionales. El segundo interrogante tiene que ver con ¿cuál es el poder real de nuestras defensorías? A ver, si a través de las experiencias de nosotros en distintos lugares podemos decir realmente qué papel democratizador nuestras defensorías ocupan en las instituciones. ¿Son todas iguales? ¿Es lo mismo decir defensoría de tal o cual institución o de tal o cual otra? ¿Es lo mismo una auditoría que una defensoría? No lo sabía, son interrogantes. Entonces, lo que tuve que hacer es ir a contestar preguntas menores, algunos indicadores de autonomía, como le llamo. O sea, ¿quién lo designa? ¿Es por un mandato determinado? Eso quiere decir que tiene una cierta independencia. ¿Cuáles son sus facultades? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Cuáles son sus posibilidades? Me parece que la pregunta de fondo gira sobre eso. ¿Cuál es el poder real de las defensorías? Y para eso, por ahora, lo único que he podido hacer son estos análisis de la normativa que deberían completarse, y esto siempre apelando a la construcción colectiva, con las experiencias, con las voces de los protagonistas, con los casos institucionales que nos permitan llegar a un conocimiento mayor de las problemáticas. Y finalmente, un interrogante que va hacia el futuro, ¿no? ¿Qué proyecciones? ¿Qué horizontes de expectativas tenemos con respecto a la defensoría? Porque de eso, de un buen diagnóstico, nos podría llevar a pensar, bueno, qué herramientas conjuntas podemos pensar para la consolidación, en el caso de Córdoba, yo no la siento consolidada, y al mismo tiempo para su expansión. Para eso me parece que lo que hace falta es esto, diálogo, debate, confrontación de experiencias. Entonces, a partir de los interrogantes, debatimos, acordamos esta invitación final, el mapeo. Esto es América del Sur, obviamente, y lo primero que hice al ver la tabla, que la van a tener ustedes completa en la ponencia, es contestarle que hay 3 situaciones diferentes en América del Sur. Hay 2 países que tienen más de 10 defensorías. Brasil tiene 54. Y Perú, muy recientemente, después de la ley del 2014, tiene 11, yo diría hoy, por una noticia que me acaba de llegar, 12. O sea, es algo que está como actualizándose esta fecha. Estas cifras. Hay una segunda situación, que son todos aquellos países que tienen 1 o 2 defensorías. O sea, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Argentina. Pero no tienen ninguna, ni Chile, ni Paraguay, ni Uruguay, ni Guyana. De todas formas, tenemos menos relación. Entonces, este primer mapeo de la cantidad de defensorías y de universidades no me dijo nada. Como ustedes ven, no hay una relación directa entre el número de universidades, a mayor número de universidades, mayor defensorías no. A menor tampoco, a media tampoco. Entonces, intentamos establecer algunas relaciones. Lo primero que tuvimos que hacer es separar el caso Brasil del caso de todos los otros países hispanohablantes, porque hay tradiciones que no son comunes, sobre todo para el tema de la antigüedad. Como ustedes saben, la colonia española se ocupó desde el mismo comienzo de la colonización de la fundación de universidades. Bueno, la Universidad de Lima es la más antigua en Sudamérica, luego ahora no se llama Lima, se llama la Universidad de San Marcos, pero se llamaba en esa época la Universidad de Lima y luego la Universidad de Córdoba, que es en 1613. Pero de todas formas hay universidades muy antiguas, algunas de ellas tienen defensoría, otras no tienen defensoría. Y
Y hay universidades muy nuevas, algunas de ellas con defensorías y otras sin defensorías. En la colonia portuguesa fue diferente. La colonia portuguesa no sintió esta necesidad de fundar universidades. En la colonia se educaban todos en Coimbra, en la Universidad de Coimbra, en Portugal. Y esta misma tradición de no ocuparse de los estudios superiores se continuó en el Imperio y en la República Media, en la República Vieja. O sea que las universidades portuguesas son muy posteriores a las universidades españolas. Y entonces pensé que, bueno, que algo de esta tradición podría estar influyendo en el presente y he separado en estos dos grupos. Fíjense entonces, primero, vemos la relación entre el número de universidades y el número de defensorías. En los países hispanohablantes es una defensoría, perdón, en Brasil primero, una defensoría cada 3 universidades. En los países hispanohablantes, todas estas cifras son para cotejar con ustedes. Cuando ustedes tengan la tabla y van a ver los números, y seguramente me van a corregir muchos de ellos, porque las fuentes no son todo lo confiables que yo quisiera. Escribí a casi todas las universidades que tienen oídurías o defensorías, y fueron muy pocas, me sobran los dedos de la mano las que contestaron. O sea que me he movido con datos más bien indirectos, por eso me parece importante ofrecerlos a la construcción colectiva para que tengamos por lo menos un mapeo cuantitativo, que no significa gran cosa, pero es la dimensión del problema. Y en cambio, en los países hispanohablantes es alrededor de una defensoría cada 27 universidades. Como ustedes ven, Brasil nos lleva una gran ventaja en ese sentido. También en la antigüedad es diferente, como decíamos recién, por las distintas tradiciones de la colonia española y de la colonia lusitana, y ahí ustedes ven, más o menos cuesta, cómo las universidades nacidas en los países hispanohablantes son muy anteriores a las universidades en país, lusitanas, ¿no? Después la dimensión, me preocupe. ¿Será que las universidades más complejas, con más número de estudiantes requieren la defensoría? O al revés, ¿será que las universidades más sencillas, las menos complicadas, con menos número de alumnos, son las primeras que más fácilmente construyen defensorías? No, tampoco encontré ninguna relación. De nuevo, no lo traigo en el PowerPoint porque sería muy engorroso poner esos números acá, pero sí están en las planillas. No encontré ninguna relación entre la dimensión o la complejidad de la universidad con la defensoría. Todavía siguen sin contestarse esta primera pregunta mía, ¿por qué? ¿Por qué en algunas universidades surgen defensorías y en otras no? Por ejemplo, no tengo todos los datos, sobre todo en las universidades brasileñas, prácticamente en las páginas web no ponen ningún dato, ponen el formulario para presentar la queja y no mucho dato histórico, ni de las estadísticas. Me hubiera encantado que tuviera la profesora Cristina Ayub para poder trabajar con ella esto, ¿no? Pero bueno, de todas formas queda abierto el tema. Utilicé esta categoría de las macrouniversidades para ver si por lo menos con eso me podía ayudar a mirarlo. Las 4 macrouniversidades de Brasil tienen defensoría. Claro, ellos tienen una cada 3, no es tan extraño. De las 12 macrouniversidades que hay en los países hispanohablantes de Sudamérica, otro que estoy hablando de México, ni de países de Centroamérica, solo Córdoba. O sea que tampoco pareciera, y hay muchas macrouniversidades, bueno, quizás otras 12, algunas son antiguas, otras son nuevas. No logro establecer ninguna relación entre estos datos cuantitativos. De nuevo, insisto, los datos cuantitativos sirven para la dimensión del problema, pero no responden a las preguntas iniciales. Entonces me fui a la historia. De todas formas, es mi debilidad. Y dije, bueno, en condiciones de posibilidad, ¿será que la larga duración nos ayuda? Y les llamo contextos anidados, porque la pregunta mía era, a ver, si la historia de las defensorías, en el marco de la historia de las universidades y en el marco de los procesos regionales, podrían darnos alguna idea de por qué en algunos lugares de condiciones de posibilidad pueden ser pensadas las defensorías y en otros no. Y lo primero que hice fue poner la fecha de las defensorías universitarias, ¿no? Ahí llegamos a... Esto está hecho muy globalmente, pero ustedes ven como que se delimitan 2 grandes periodos. Uno que yo llamé fundacional, que empieza con la fundación de la FES, de la Universidad Federal del Espíritu Santo, en el 92, en el cual están estas 4 primeras defensorías de Brasil y hay otras 12 países hispanohablantes, una en Colombia,
una en Colombia y la otra en Argentina, la década del 90. A partir del 2000 hay un aceleramiento de las prestaciones de las defensorías. Son otras 50 brasileras, que hacen las 54 que tiene Brasil, están las 11 o 12, creo que 12 peruanas, y están los otros países latinoamericanos, o sea, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Venezuela no tengo la fecha de fundación, pero hay una institución que habría que indagarla mejor porque es bastante extraña. Es como una defensoría, pero para todas las universidades. O sea, una defensoría que depende del ministerio y que puede ser, a ella pueden acudir de todas las universidades, con lo cual es bastante diferente a la nuestra. Entonces, bueno, la pregunta es esa: ¿por qué en esta etapa? Si ustedes ponen las fechas de España, las fechas de Canadá, que nos dieron a ver porque 50 años, o las fechas de México, esto no es igual. O sea, esto es alguna especificidad que tienen las defensorías de Sudamérica. De nuevo, de la conclusión colectiva debería salir conclusiones diferentes a estas, que solo mirando lo regional. Pero entonces, con estos anidados, vamos a ver qué pasa con las universidades. Ahí trabajé sobre un artículo de Rama, lo pueden encontrar fácilmente, porque él habla de una tercera reforma universitaria. Toma la primera reforma, la del 18 en Córdoba, con su expansión en Latinoamérica, con un modelo universitario basado en el monopolio estatal de la educación superior, en la búsqueda de la autonomía y del cogobierno. Modelo que entraría en crisis en los años 60, y ayer hablaban también desde Canadá el tema de todos los movimientos estudiantiles que en el año 60, y también pasa en México obviamente, ponen en cuestión a las universidades. Y lo que pasa, lamentablemente, en nuestros países latinoamericanos es que a esos movimientos libertarios que vienen desde París del 68 y que se expanden por todo el mundo occidental al menos, van a venir las dictaduras militares. Entonces, es una etapa muy fuerte en el interior de las universidades, donde la democracia universitaria queda totalmente anulada. Entonces, recién en esta tercera etapa, que se inicia aproximadamente en el 90, con la lenta transición democrática desde los años 82, la primera en Brasil y la última en el 90 con José Pinochet en Chile, es una etapa que podemos llamar, algunos politólogos lo van a sacar y otros no, de consolidación democrática. Es justamente en esa etapa donde se crean las defensorías. Empiezan en la difícil transición democrática y se aceleran en la etapa que se suele llamar de consolidación. Acá está el tercer contexto anidado, por último rápido, no quiero estar el tiempo con mis compañeros, pero que hace relación al contexto internacional. Y ahí marco, además de los movimientos libertarios, los cambios políticos, como desde una dominación oligárquica, que esto es interesante marcarlo, porque por lo menos en Córdoba sucede así, supongo que en muchas universidades también, se va creando una cultura muy autoritaria en la sociedad en general, que entra en las universidades con una jerarquía muy rígida, y que creo que ustedes saben que las ideas y las culturas son los de más lento cambio. Subyace en muchas de nuestras instituciones y probablemente sea un resabio de aquellas culturas autoritarias, de aquellas instituciones jerárquicas, lo que dificulta en algunos casos la expansión de nuestras instituciones. Entonces, los números no me dan mucha idea, la historia me ayuda un poco, por lo menos logro datar la fundación de las defensorías, logro diferenciar dos periodos, uno inicial y otro de aceleración. La bibliografía especializada confirma estos periodos, lo dice tanto Ayub Riche como Lira o Constella. Entonces me parece que los datos que consigo están de acuerdo con todo eso y por lo tanto ayudan. Pero de todas formas no me queda totalmente posible responder la pregunta inicial, ¿por qué? ¿Por qué en algunas partes sí y en otras no? Y es posible que en todas las defensorías y auditorías que hay en Sudamérica uno pueda profundizar cuáles son las razones coyunturales y estructurales que en cada caso facilitan o dificultan la creación de defensorías. Entonces, lo que pensé es construir un caso de tipo instrumental, no para conocer cada institución, sino para profundizar
la problemática. Y me pareció que había 3 universidades que yo podía utilizar como caso. La primera es la Federal del Espíritu Santo. La segunda tomé la del Perú, la PUC, porque tenía más acceso a información, a pesar de que Carlos nunca me contestó. Paréntesis aparte, tampoco es padre aparte. Pero había información en la página web. Y bueno, la nuestra, porque obviamente la que tengo más datos, es una elección de un caso sumamente pragmático, como ustedes ven, pero era la única posibilidad que tenía de hacer algo. ¿Qué cosas en común y qué cosas diferentes tienen? Bueno, para empezar, por ejemplo, hay 2 que son de gestión pública, la nuestra y la de Brasil, y hay alguna que es privada confesional. Me pareció interesante porque representaban los 2 tipos de gestión. Después hay 2 que son de países hispanohablantes y hay una que es del país de origen lusitano, ¿cierto? Hay una macro, que es la nuestra, hay una intermedia de la calidad de estudiantes, no sé si estos números también, de nuevo, insisto, por favor, corrijan estos números porque son solo para eso, para que ustedes lo puedan corregir. Y hay una un poco menor que tiene 18.000 estudiantes. Y la fecha me parece también interesante porque hay 2 que se crean en la etapa fundacional y hay una que es mucho más reciente. Bueno, esa fecha está corregida por Carlos, la fundación de la PUC es la 2011, no el 2012, que es lo que yo tenía como dato. Pero de todas formas ya pertenece a este siglo. Y creo, una hipótesis sería, que en esa etapa, a partir de este siglo, el discurso sobre los derechos humanos, la legislación sobre derechos humanos es mucho más frecuente. Y creo que eso ayuda al perfil que le damos a nuestras instituciones. Vamos rápido sobre el caso, es el UFES. Hoy acabo de recibir una imagen mucho más linda, pero bueno, es lo que yo tenía hasta entonces. No tengo ninguna ordenanza de creación, ninguna palabra de su protagonista. La hipótesis es que está influenciada, pero lo dicen los de bibliografía especializada, no lo incluyo yo, que la creación de las defensorías están apoyadas en la Constitución, después de la vuelta de la democracia, la Constitución del 1988, y también con algunas leyes específicas sobre la defensa del consumidor, que me parece bien interesante por el carácter que toman las jurisdicciones en Brasil. Este es Córdoba, que yo pongo ahí arriba una imagen de lo que era en 1670, como 60 o 70 años después de la creación de la Fundación Córdoba. Córdoba era una aldea de barro y paja, y en esa aldea de barro y paja se le ocurre a la corona española crear una universidad. Me parece que esa imagen es también representativa de lo que significaba esta política de España en su momento. Y la de abajo es Babilonia Argentina, que es en este momento la sede del rectorado. Ahí sí tengo muchos más datos, por supuesto, pero lo que me parece interesante, que lo que no todos ustedes saben, es que la ordenanza de creación de Córdoba toma en los considerandos el hecho de que había muchas denuncias de ilícitos sobre actas de exámenes mal hechas y de títulos mal otorgados. Entonces la comisión que estudia los ilícitos propone en uno de sus artículos la creación de un organismo que tenga permanentemente el contralor de este tipo de denuncias y crean la defensoría. Me parece interesante porque no es ni la razón ni los objetivos que tienen las defensorías actuales. Pondríamos otro tipo de contralor para eso y ya lo hicimos. Ahora hay muchas formas, inclusive con los adelantos de la tecnología informática, de que estas cosas no sucedan más, ¿cierto? No es algo que la defensoría tenga como tarea. Pero en el mismo año 97, cuando toman las funciones y las facultades de la defensoría, no están hablando de esto, están hablando, tomando ejemplo, pienso yo, de la defensoría española. Y por último, la PUC, mucho más moderna, que tengo las palabras de Catalina Romero, hasta hace muy poco primera defensora de la universidad, que cuando le preguntan en una entrevista que le hacen en un diario de la universidad, ¿por qué crean ustedes una defensoría? ¿Por qué una defensoría en la PUC? Dice, ¿y por qué no? Porque en realidad lo que estamos haciendo es que la gente necesita libertad, la gente necesita ser atendida, la gente necesita ser oída, y
para eso está la Defensoría. O sea, en lugar de un tema tan puntual como el de Córdoba, habla de principios mucho más generales. La pregunta es si esto incide en las características que luego toman nuestras instituciones. Entonces sigo con el segundo interrogante, ¿qué pasa con el poder real que tiene? Y me pregunto sobre la autonomía. Y sigo con el caso, ¿no? Bueno, ¿quién designa? ¿Quién designa en cada uno de los casos? Fíjense, el que designa la auditoría en Brasil, en casi todas las auditorías brasileñas, alguien tendría que controlarlo, yo no he podido ver todos los papeles, pero es el órgano ejecutivo y ellos mismos, y no le ponen un mandato por plazo, y ellos mismos pueden destituirlo, o sea que la autonomía por designación es muy pequeña. En Córdoba es bastante, voy a decir una palabra coloquial, tramposo, porque lo que dicen los papeles es que tienen absoluta autonomía, porque lo nombra el Consejo Superior, que es el máximo órgano colegiado, con mayoría grabada. O sea, por lo menos 2/3 partes tienen que nombrarlo, lo nombra por un tiempo determinado, 3 años que puede ser reelegido, y para destituirlo necesita también mayoría grabada. Pero la realidad es que las 3 designaciones que ha habido hasta ahora en Córdoba son todas propuestas únicas del rector. El rector propone una sola persona, presenta su currículum y se vota a esa persona. Solo por nombre, solamente una persona. No hay una terna, no hay otros miembros de la sociedad que intervengan en la propuesta. Entonces, queda como una aparente, al menos, y dependerá de lo que uno pueda hacer desde ahí, relación con el rectorado que no sería de autonomía plena. En cambio, la Pontificia, la Universidad Católica de Perú, es muy posterior, es el otro periodo, yo digo que eso incide, y la propuesta es de una comisión que se integra, encabezada por el vicerrector, y conformada por miembros de todos los, por lo menos de los docentes y de los estudiantes. Son los estudiantes también los que proponen la defensoría. Esto me parece importante. No sé cómo me da el tiempo, porque seguro que se me pasa. Las funciones y las facultades yo creo que son bastante comunes. Claramente mayor autonomía en las hispanohablantes que en las brasileras, sobre todo porque, bueno, no tenemos que, como dice Brasil, que derivar todo a los órganos competentes, sino que tenemos facultades para hacer investigaciones y recomendaciones. Entonces, cerrando, yo decía, bueno, vamos a Eufemia. Nos invitamos a Eufemia y peleamos con los vientos mitrales, algunos venimos de muy lejos, algunos no tan lejos, pero tienen que dejar sus obligaciones y venir acá y ponernos en conversación, porque tenemos que traer nuestras memorias. Tenemos que cambiar el lobo por otro lobo, la hermana por otra hermana, la batalla por otra batalla, solo en el colectivo. Traemos espacios de experiencia que son diferentes y que hace falta confrontar. Pero todo para qué? Me parece a mí para resolver expectativas. En este caso, apelo a un epistemólogo de la historia, que es Kosellev, y él dice que el horizonte es aquello que se ve, pero que todavía no podemos realmente vivenciar, pero que depende justamente de nuestras memorias y de nuestros espacios de experiencia, lo que podemos avisorar. Creo que eso depende también de lo que podamos conseguir entre nosotros. ¿Qué hicimos? Hicimos ese mapeo, encontramos que los datos cuantitativos no nos daban mucha respuesta. Sobre el tipo de gestión, me parece que no lo dije, es el único valor que encontramos que tiene alguna relación. Pareciera que las públicas, las universidades públicas, tienen más tendencia a crear defensorías. En los hispanos parlantes, más del 80% de las defensorías son en universidades públicas. En las lusitanas, el 60%, no es poco. Hay que confirmar esas cifras de todos modos. En la historia vimos algo de la larga duración, mucho más de lo que he dicho, porque en la ponencia lo van a ver, hay raíces que vienen desde las etapas coloniales para mí, y luego datamos la fecha en la que se crean las defensorías y las oidurías, encontramos que es un periodo muy limitado, muy corto de duración, 25 años, y intentamos indagar por qué. Entonces nos pareciera que hay dos cosas también. Una, que es un proceso de democratización, claramente en la etapa de transición y consolidación democrática. Y la otra,
es una hipótesis a ser corroborada también. Tanto en Brasil como en Perú, lo que ayuda es una ley de base, que también lo que pasa en España y también en México no es exactamente eso, pero sería interesante indagar. O sea, yo no creo que la ley cambie las prácticas, pero sí, el lenguaje futbolero, que es muy de Argentina, marca la cancha. Entonces, las universidades pueden, en una cancha marcada por una ley, intentar desafíos de democratizar sus instituciones. Entonces, este juego entre la larga duración y la corta duración me dejaría esas dos, no les quiero llamar conclusiones, provisorias, para ser discutidas. Una, estamos en un periodo de democratización que favorece. Y otra, ¿cómo lo ayudamos desde algo que tenga que ver con la norma? Algo que nos ayude a tener, además del peso moral y ético al que hacía alusión acá la compañera de España, también la norma. No es total, porque como decía acá María Isabel ayer, hay algunas universidades españolas que no obedecen la norma. Pero bueno, la expansión es mucho más fuerte que en nuestros espacios. Espacios de experiencia, no nos quedemos, veamos cuáles son realmente la autonomía que tenemos, cuál es la autonomía que podemos manejar, cuál es la autonomía que necesitamos para hacer los cambios. Veamos qué dice la norma, en qué se puede cambiar, en qué no se puede cambiar. Y todo para eso, consolidación, expansión y las estrategias comunes que nos puedan ayudar a que esta institución nuestra, que creemos que a la vez que es un elemento de democratización, es un elemento de gobernanza, de mejorar nuestras instituciones propias, que puedan expandirse. Bueno, entonces, nada, la invitación es a eso, avancemos sobre eso. Y tomando de nuevo la reforma de la ley, esperamos que haya menos dolores y haya más libertad. Y pues agradecemos ampliamente la participación de la maestra Liliana Aguiar. Creo que nos ha mostrado que hacer un esfuerzo por acercarnos a este contexto, sobre todo de la parte de Sudamérica. Creemos que nos refleja pues, esa primera aproximación que nos permite ver que hay una manifestación distinta a la experiencia que tenemos en España, en México en particular, y que sin duda, bueno, agradecemos, esto permitirá continuar esfuerzos de ir historizando este tipo de cosas y viendo sobre todo pues, los avances y los desarrollos que representan las primeras de las defensorías en nuestras respectivas universidades. Muchas gracias, maestra.